magnitudes escalares y vectoriales. Bueno, en física, nosotros permanentemente estamos midiendo algunas variables, ¿cierto? Medimos el peso, medimos la longitud, medimos la temperatura. Entonces, hay muchas cosas que nosotros estamos midiendo permanentemente. O todo mejor, en física lo estamos midiendo permanentemente, ¿cierto? De esas mediciones, hay algunas de ellas que es importante que nosotros, o basta mejor, con que nosotros la definamos a partir de un número y una unidad. ¿Ok? Aquí es importante que entendamos de que algunas, digamos que algunas definiciones que estamos utilizando. Entonces, lo primero es variables. Estamos hablando de que existen unas variables. Entonces, ¿cuáles son las variables? Las variables son, por ejemplo, la longitud, el peso, eh, la velocidad, la fuerza, la temperatura, el tiempo. Todo esto son variables, es decir, todas estas son cosas que nosotros estamos midiendo. ¿Listo? Pero cuando nosotros las medimos, tenemos que utilizar unas escalas. ¿Ok? ¿Las escalas qué son? Las escalas son unidades de medida. Unidades de medida. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero medir una longitud, pues la unidad de medida es el metro. Si yo quiero medir el peso entonces, el peso realmente es una fuerza, pero pues digamos que después vamos a hablar un poquito más profundo sobre esto, pero una unidad puede ser el kilogramo. La velocidad, nosotros la medimos en metros sobre segundo, ¿cierto? La fuerza nosotros la medimos en newtons. La temperatura, pues existen diferentes escalas de temperatura, pero la que nosotros conocemos más comúnmente es la de grados Celsius. Y el tiempo, pues nosotros lo medimos, o nuestra unidad de medición son los segundos. ¿Está claro lo que son las variables y lo que son las escalas? Sí, señor. Ok. Cuando entonces yo hablo de cuáles son las magnitudes escalares, son esas variables, son variables. Entonces, magnitudes, esperen un momentico, escalares, son variables que se definen por un valor y una unidad. ¿Ok? Entonces, son aquellas que yo defino estrictamente como un valor, con un valor y una unidad. Por ejemplo, el tiempo. Nosotros en el tiempo sencillamente decimos 3 segundos y ya con eso queda completamente definido un tiempo. ¿Sí? La masa. La masa es otra unidad escalar y nosotros esa es la que realmente medimos en kilogramos. Entonces, cuando yo digo 5 kilogramos. Existe otra como la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica que se mide en amperios. Entonces, nosotros podemos decir que tenemos una corriente de 10 amperios. De esta forma,
Estamos haciendo mediciones de algunas variables. Y vuelvo y repito, basta con que la definamos con un número y una unidad. ¿Está claro? Eh, Existen otras variables entonces que son las variables vectoriales o magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales entonces tienen otra componente, es decir, no basta con dar una unidad o un valor y su unidad. Entonces, las magnitudes vectoriales tienen tres componentes que son magnitud, que es el valor, tienen una dirección que se refiere a un ángulo y además tienen un sentido. Y ese sentido se refiere arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda o derecha. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas magnitudes escalares? Esas magnitudes escalares son, por ejemplo, la posición, porque cuando nosotros decimos que estamos ubicados a 3 metros, entonces también tenemos que decir hacia dónde. Si estoy 3 metros a la derecha, 3 metros a la izquierda, 3 metros hacia arriba, 3 metros hacia abajo. De hecho, yo puedo estar 3 metros, pero en alguna inclinación, ¿cierto? Entonces, aquí están los 3 metros con respecto a un lugar y entonces no necesariamente está exactamente hacia arriba o exactamente hacia la derecha, sino que tiene un poquito hacia arriba y un poquito hacia la derecha, ¿cierto? Otra magnitud vectorial, la velocidad. Igual, cuando hablamos de velocidad es importante que nosotros definamos hacia dónde se está dirigiendo el objeto, ¿ok? También podemos tener la misma condición. Yo puedo tener un objeto que se está desplazando en este sentido. ¿Ok? Otra magnitud vectorial, la aceleración. Ya sabemos que la aceleración es el cambio de velocidad, pero cuando yo cambio la velocidad, ¿hacia dónde la estoy cambiando? Si yo, por ejemplo, me estoy moviendo, ojo, me estoy moviendo en este sentido, o sea que la velocidad va en ese sentido. Pero para poder detenerme, entonces tengo que cambiar el sentido de la velocidad. Es decir, para poder detenerme tengo que tener una aceleración que va en este sentido. Y entonces tenemos el caso de una dirección para la aceleración. Otra magnitud vectorial, la fuerza. Igual, si yo quiero mover un objeto, ¿cierto? Entonces el movimiento que yo genere va a depender de hacia dónde aplico la fuerza. Si yo aplico la fuerza en este sentido, entonces lógicamente produciré un movimiento en ese sentido. Pero si yo ejerzo la fuerza en sentido contrario, pues el desplazamiento será en sentido contrario. Por eso es que es importante cuando hablemos de fuerza, hacia dónde se está dirigiendo o hacia dónde queda esa fuerza. ¿Listo? Tenemos otra situación, por ejemplo, si hay dos personas que están aplicando una fuerza, por ejemplo, aquí una persona aplica una fuerza en este sentido, llamemos la fuerza 1, y otra persona ejerce otra fuerza en este sentido. Imagínense que la están jalando con una cuerda. Entonces, resulta que el objeto no se mueve exactamente ni en el sentido de la fuerza 1 ni en el sentido de la fuerza 2, sino que vamos a tener seguramente un desplazamiento que estará en esta dirección. ¿Ok?
Esto significa que vamos a tener una fuerza que vamos a llamar una fuerza resultante. ¿Ok? ¿Por qué se da esa fuerza resultante? Sencillamente por la combinación que tenemos de estas dos fuerzas. ¿Listo? La combinación de esas dos fuerzas me va a generar esta fuerza resultante. Esto ya entonces nos lleva a que esas magnitudes vectoriales entonces deben tener una forma de operarse. Es decir, que deben existir unas operaciones entre vectores. Las operaciones que están definidas entre los vectores son la suma, la resta y la multiplicación. Como tal, no existe la división entre vectores. ¿Ok? Y existen dos operaciones entre dos tipos de multiplicación. Existe una multiplicación que se llama el producto punto. También se le dice producto escalar. Y existe otra multiplicación que se llama producto cruz, que también se le dice producto vectorial. ¿Ok? El producto punto me genera un vector, genera un escalar. Genera un escalar. Mientras que el producto cruz o producto vectorial genera otro vector. ¿Listo? Sin embargo, nosotros por ahora no vamos a ver este tipo de operaciones, no vamos a ver la multiplicación, ni el producto escalar, ni el producto vectorial. ¿Ok? Las operaciones que nos interesan son la de la suma, la de la suma y la resta. ¿Ok? Aquí quiero anotar que estamos hablando de operaciones entre vectores, o sea, un vector con otro vector, porque sí existen operaciones entre vectores y escalares. Pues seguramente ahorita que entendamos un poquito más, vamos a ver qué significaría hacer una multiplicación de un escalar por un vector o qué sería dividir un escalar entre un vector. Perdón, un vector entre un escalar. ¿Ok? Por ahora, digamos que esas son las operaciones que nos interesan o que vamos a ver. Las operaciones, entonces vamos a ver sumas y restas de vectores. Ahora vamos a hablar de la representación de un vector. Para definir algunas magnitudes vectoriales, entonces se acostumbra a utilizar una flecha encima de la unidad vectorial. Entonces, cuando yo quiero hablar de que existe una velocidad, entonces para decir que es una velocidad o una unidad vectorial, sencillamente le colocamos esa flechita en la parte superior. ¿Listo? Como nosotros, esta es, digamos, la forma de notar que existe un vector. Cuando le colocamos la variable y enseguida o encima le colocamos una flecha. ¿Por qué me he dedicado ahorita a hablar de magnitudes, digamos que de los vectores? Porque las magnitudes escalares se operan normalmente como nosotros aprendimos.
nosotros aprendimos a sumar escalares, 2 más 5, aprendimos a restar vectores, perdón, a restar escalares, 8 menos 3, ¿cierto? Entonces, las magnitudes escalares, las operaciones, son las operaciones que nosotros hemos hecho ya durante toda la vida. Hemos sumado, hemos restado números, hemos multiplicado números, así que ellas no tienen ninguna, digamos que nada nuevo. Lo que sí tiene nuevo entonces son esas magnitudes vectoriales. ¿Cómo las vamos a operar? ¿Listo? Como ya les dije, las magnitudes vectoriales entonces van a tener esas tres componentes. Recuerden que son magnitud, que se refiere a la longitud, qué tan grande es, ¿sí? Que también se le dice norma, norma de un vector, se refiere a qué tan grande es. Ya sabemos que tiene una dirección, que se refiere a un ángulo, y tiene un sentido, que se refiere a izquierda, derecha y todo eso, ¿no? Izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante o atrás. ¿Listo? Para no escribir tantas, digamos que tantas componentes, porque es que aquí nosotros tenemos que representar tres componentes. Entonces, en las magnitudes vectoriales, nosotros utilizamos flechas para dar su orientación. Entonces, una expresión como esta, entonces me está indicando que tenemos una magnitud vectorial. ¿Listo? Esta es la representación gráfica de lo que sería un vector. ¿Listo? Esa es la representación gráfica de el vector. Entonces, la magnitud, ¿cuál es la magnitud? Pues la longitud del vector, ¿qué tan largo es? ¿Listo? Entonces, eso sería la magnitud. La dirección, pues va a ser el ángulo que se forma. Y ojo, que este ángulo siempre es medido con respecto a la horizontal. Con respecto a la horizontal, entonces vamos a tener la medición del ángulo. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que al eje horizontal es el que le llamamos normalmente el eje X, o también se le conoce como el eje de las abscisas. ¿Ok? Abscisas. Uy, creo que estoy escribiendo mal abscisas. Vamos a ver si nos ayuda aquí el computador. Abscisas. Sí, sí lo tenía bien escrito. ¿Listo? ¿O no? No, abs. Ah, me estaba comiendo la C, sí, señor, claro. Abscisas. Ya ven cómo se escribe, ¿no? Ya saben que el eje de las abscisas es lo mismo que el eje X. Y ya sabemos entonces que la dirección se refiere a este ángulo que se forma aquí. Y el sentido es sencillamente la posición de la flecha, de la punta de la flecha, hacia dónde está. En este caso, pues esa flecha nos está indicando que está arriba y derecha, ¿cierto? Arriba y a la derecha. Resulta que esas direcciones, ese sentido, muchas veces está determinado por una, digamos que por una ubicación o una persona. O sea que este sentido en algunos casos se puede convertir en algo relativo. ¿Ok? ¿Y por qué es relativo? Porque si yo soy, des en cuenta que estoy hablando de ese vector azul que está ahí. Si nosotros estamos ubicados acá, pues las condiciones de este vector sí son estas, ¿cierto? Está arriba y a la derecha. Pero si la persona está ubicada es acá,
digamos que está mirando es de esta forma, para esa persona, la flecha ¿hacia dónde va? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿esa es la derecha de esa persona? La izquierda. Está hacia la izquierda. Y para esa persona, ¿la flecha va hacia arriba o va hacia abajo? Para arriba. Para esta persona, para esta persona que tengo aquí, Abajo. para esta persona, esa flecha no va hacia arriba, sino que va es hacia abajo. Por lo tanto, esta condición, vuelvo y repito, de arriba, abajo, derecha, izquierda, es una condición relativa. Para evitar esa condición relativa, entonces, la magnitud, des en cuenta que para esta persona, la longitud de ese vector es la misma. Esa longitud no cambia porque la persona esté de cabeza, ¿cierto? Sigue siendo la misma. Entonces, la magnitud es un valor absoluto, porque eso no va a cambiar. La dirección también es absoluta, porque al fin y al cabo, como está medida con respecto a esto de acá, no importa cómo esté ubicada la persona, siempre va a estar ese mismo ángulo. O sea que esa dirección también es absoluta. Absoluta. Pero ese sentido sí resulta ser algo relativo. ¿Ok? Para evitarnos ese concepto del ser relativo, entonces se ha determinado que ese ángulo siempre va a estar medido con respecto a un origen de un marco de referencia. La dirección siempre va a estar medida con respecto a un plano cartesiano. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo es que ese sentido se va a convertir sencillamente en un resultado de un ángulo y pare de contar. Ah. Eso quiere decir que nuestro vector, cuando yo quiera determinar un vector, ¿sí? Entonces, basta con colocar un marco de referencia, es decir, un plano cartesiano. Vamos a colocar un plano cartesiano en el origen de ese vector. Siempre lo que vamos a hacer es colocar un plano cartesiano en el origen del vector, entendiendo como que el origen, o siendo más fácil, el final del vector siempre es la punta de flecha, ¿no? Este es el final del vector. ¿Por qué? Porque tiene la punta de flecha. Y lógicamente el lugar opuesto sería el inicio del vector. Que pues por contraposición será el lado que no tiene la punta de flecha, ¿no? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Entonces, si yo quiero hablar, si nosotros, o para poder eliminar ese concepto del sentido del vector, lo que vamos a hacer es colocar sencillamente nuestro marco de referencia o el plano cartesiano, lo colocamos en el inicio del vector. Si yo quiero cambiar el sentido de ese vector, entonces ya ese vector no va a estar dirigido hacia arriba y a la derecha, sino que quiero cambiarle el sentido. Entonces, ¿qué hago?
Cambiarle el sentido sería que el vector ya no se dirija hacia arriba y a la derecha, sino por el contrario, hacia abajo o a la izquierda y a la izquierda. Desen en cuenta que la inclinación del vector es la misma o no es la misma. Sí, Es la misma. Sin embargo, ¿qué cambió? el lado que Cambió está el mirando. sentido. Sí, Lo que eso. hicimos fue cambiarle el sentido. ¿Ok? Entonces, en el primer caso, ¿cuál era el ángulo que yo debía dar? Pues el ángulo que debíamos dar era este de acá. Ese era el ángulo que debíamos dar. Si yo le cambio el sentido, entonces, ¿cómo me queda el ángulo? El ángulo ya ahora va a cambiar. Recuerden que coloco el plano cartesiano en el origen del vector. A ver, por aquí. Ahí es donde coloco mi plano cartesiano. Y ahora el ángulo, entonces, sería este de acá. Ese sería el ángulo cuando cambiamos el sentido. ¿Listo? De esa forma, entonces vamos a poder determinar el sentido de un vector sencillamente a través de su ángulo. ¿Ok? Entonces decimos que el sentido del vector se determina por el ángulo con respecto al eje horizontal. ¿Listo? Y aquí de una vez podemos decir que cambiar el sentido de un vector es cambiar su signo. ¿Listo? O sea que si este vector era el vector A, el de abajo que le cambiamos su sentido es el vector menos A. ¿Listo? Espero que estén tomando nota de todo esto porque es muy importante. Entonces, sencillamente yo digo que cuando le cambio el sentido a un vector, lo estoy convirtiendo en un vector negativo. ¿Vale? Cuando nosotros hablamos por ejemplo, si ese vector está representando a un desplazamiento, ese vector que nosotros tenemos ahí, el vector A, está representando a un desplazamiento. Voy a pasarlo por aquí. Entonces, ese vector o ese desplazamiento, entonces va a tener un desplazamiento horizontal en este sentido y va a tener un desplazamiento vertical. ¿Listo?